Espíritu Santo, te pedimos que quites cualquier impedimento, que cualquier distracción, Señor, sea quitada hoy, porque queremos estar solamente atentos a tu palabra, a las grandes cosas que tú tienes para nosotros a través de una palabra viva, vibrante en nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. El tema del día de hoy es un tema que es quizás un poco extraño. Tú podrías decir es un poco extraño. Dice, entre la súplica y la acción de gracias. Y es que vamos a hablar de una pausa. Dice, ¿cómo vamos a hablar de una pausa? Bueno, en la Escritura nosotros tenemos pasajes y no están todos de carrerilla, ¿verdad? Vaya uno tras otro, sino tienen sus momentos. Hay momentos, si ustedes van al libro de los Salmos, van a encontrar algunas cosas que dicen Selah, ¿verdad? Selah, y eso es pausa. Detente un momento, medita en lo que viene, en lo que se está diciendo y después continúa leyendo. Bien, en este pasaje que vamos a ver, que está en uno de los Salmos, no viene esa palabra Selah, pero viene un rompimiento de pensamiento o un cambio más bien en el fluir. Y es como punto y aparte, si tú lo puedes poner de esa manera. Es otro párrafo. ¿Y qué sucede entre estos párrafos? Es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que si gustas, vamos a ir al libro de los Salmos y vamos a adentrarnos en la palabra en el Salmo número 28. El Salmo 28, que es un salmo de David, un salmo que habla acerca de una victoria, acerca de una verdad en la vida de David. Y vamos a leer el Salmo en el versículo 6, y es precisamente donde encontramos nosotros este párrafo, esta parte donde se divide una sección de otra sección, o hay un punto y aparte. Sobre todo en las Biblias de estudio, ustedes lo van a ver. Si no tienes una Biblia de estudio, quizás va a venir simplemente versículo 6 y luego el versículo 5 y luego el versículo 6, y no va a haber mucha diferencia. En las Biblias viene separado, viene otro párrafo. Y dice, bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Versículo 6, versículo 7. Dice entonces, bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. Esto no es diferente a los salmos de victoria que nosotros encontramos acerca del rey David. Ustedes conocen el Salmo 23, ¿no es verdad? ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y verdad que continúa. Y ahí no hay pausa. Es todo un salmo de alabanza, es un salmo de victoria. Es un salmo donde nosotros podemos gozarnos completamente en lo que viene. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará en lugar. Y ustedes lo conocen, el salmo. Una palabra que está hablando David para un tiempo de refrigerio, un tiempo donde él sabe que no importa qué esté sucediendo, Dios es victorioso, Dios es real en su vida. ¿Y sabes por qué dice que Él es mi pastor? Porque también David fue pastor. Y cuando David estaba hablando, cuando David hablaba de estas cosas, David mostraba lo que su experiencia que él tuvo como pastor. O sea, cuando venía una bestia, ya sea un oso o un león o un lobo, a atacar una de las ovejas, ¿qué hacía David? David iba y se ponía enfrente de la bestia y le decía, no tocas las ovejas. Él se ponía en riesgo su vida
pero las ovejas serán defendidas. Y dice, así es ahora mi Padre, así es el Señor, quien es ahora mi pastor. Yo fui pastor, ahora Él es mi pastor. ¿Por qué, hermano? Porque Él veía enemigos venir contra Él. Lo cazaban como animal con flechas y con lanzas. Y Él decía, yo no me voy a preocupar, Él es mi victoria, Él es mi fortaleza, Él es mi roca firme. En el Salmo 18, si ustedes van ahí a la escritura, es también un salmo muy, muy hermoso, salmo también de David, y dice que el Señor le dio a él también victoria, diciendo en el versículo 2, el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación. Él es mi altura inexpugnable, perdón, una palabra un poquito dominguera, ¿no? Una altura que no se puede alcanzar. Él es lo más excelso, lo más tremendo en mi vida. Y sabes que eso es lo que Dios es para David. Pero estos son salmos para nosotros también. ¿Qué está hablando David en esto? Está diciendo, Él es tremendo, Él es todo lo que yo puedo necesitar, lo que yo puedo hacer. Fíjate cómo dice en el Salmo 92, que también es Salmo de David. Y aquí vamos a leer desde el 12 en adelante. El justo, dice, florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor. Florecerán en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez darán fruto. Estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en él. ¿Qué te está diciendo aquí? ¿Qué está hablando David? Está diciendo que él confía en el Señor, que él tiene depositada su confianza. Pero ¿sabes? El salmo que estamos nosotros viendo, el Salmo 28, no comienza de esta manera. El Salmo 28 comienza desde una manera que dice, Señor, necesito tu ayuda. Señor, necesito tu ayuda. A ti clamo, oh Señor. Versículo 1 y 2. A ti clamo, oh Señor, roca mía. Y en mi versión dice, no seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden de la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Dice, necesito tu ayuda. Ahora, esta parte que dice, no seas sordo a mis súplicas, es una expresión que se hacía porque sabes que el mundo pagano oraba a dioses sordos y mudos. Oraba a dioses que no podían responder. Y lo que dice David, dice, oh Señor, yo sé que tú no eres sordo. Yo sé que tú no eres mudo. Yo sé que tú respondes. Por eso me acerco a ti, porque sé que hay respuesta en ti. Pero muchas veces nosotros quedamos fuera de lo que es nuestra seguridad, podríamos decirlo, porque sentimos que Dios no nos responde inmediatamente cuando nosotros le necesitamos. No sé si te ha sucedido que tú clamas al Señor y como que los cielos están como cerrados. Dice en la Escritura una expresión, dice son como de bronce. No hay nada que llegue, no hay nada que suba, no hay nada que baje. Pero no es que Dios no escuche. Es que Dios quiere que tú entiendas que la misma seguridad está firme en Él. La expresión o lo que
está buscando David en esto, y es lo mismo que nosotros buscamos también, es: Señor, yo sé que tú eres, pero no te veo. Señor, yo sé que tú respondes, pero no he oído. Así como el sol está, aunque esté nublado afuera, aunque no se vea nada, aunque no se vea por ningún lado el resplandor del sol, nosotros sabemos que el sol está allí, ¿no es cierto? No necesitamos nosotros ir a un telescopio para estar seguros que está el sol está allí. Además, si tú alguna vez tienes una duda, cuenta 8 minutos. Y si después de 8 minutos no ha pasado nada, el sol está ahí. Porque es lo que tarda la luz del sol en llegar a casa. Si el sol dejara de existir después de 8 minutos, entonces preocúpate si ya no sientes el calor del sol. Pero es precisamente en este tiempo, en esta parte donde nosotros nos encontramos sin descubrir qué sucede. Cuando tenemos una necesidad, lo siguiente que viene es una súplica. Y antes de acción de gracias, ¿qué es lo que sucede? Antes de llegar a la acción de gracias, entre la súplica y la acción de gracias, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Es lo que vamos a platicar en este tiempo. ¿Qué hay entre la súplica y la acción de gracias? ¿Qué sucede? Porque si nosotros vemos el cambio de fluir en lo que es el Salmo, nosotros vamos a descubrir que David deja de pedir y ahora comienza a dar acción de gracias. ¿Qué sucedió? Los salmos no se escriben, y muchas veces nosotros pensamos que los salmos se escribieron en una inspiración, y dije, bueno, mi pastor, nada me faltará en lugar del caos parto, ¿verdad? Y pum, 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 y ya terminó el salmo, pum, pum, al horno, y sale a producción. No, hermano, muchos de los cantos, y si tú hablas con un artista, con un cantante, tú vas a descubrir que muchas veces los cantos llevan un proceso. Y quizás a veces dice sale todo el canto de una tirada, pero la mayoría de las veces no. Un poema igual. Bueno, un salmo, que es exactamente lo mismo. Puede haber sucedido esto entre un tiempo en el que Dios permitió que David pasara por alguna circunstancia o un problema, y comienza con una súplica: Señor, mis enemigos están alrededor de mí, ¿qué voy a hacer? Señor, los enemigos están rodeándome, me están buscando con palos, con piedras. No me dan reposo, son muchos. Y hay una súplica, dice: Señor, atiende a la voz de mi clamor. No dejes de actuar para con tu siervo, examíname. Y cuando está en esto escrito todas estas cosas, la puso aparte. Y después Dios trajo una victoria a su vida. Dios respondió la súplica. Y entonces dice: espérate, el salmo no está completo. Viene la segunda parte. Viene la parte que complementa. Ahora doy gracias. ¿Por qué doy gracias? Porque el Señor ha respondido a mi súplica. No ha dejado de atender a mi necesidad. Y complementa, entonces tenemos todo un salmo. Y muchas veces nosotros leemos los salmos y no nos damos cuenta que hay un espacio, que hay una división entre una cosa que está antes y una después, o una después y una antes. Y así es como nosotros descubrimos. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucede en este punto? ¿Qué hay entre la súplica y la acción de gracias? Y esto nos puede llevar a nosotros a tener una gran victoria en nuestras vidas si nosotros descubrimos este secreto. ¿Y cuál es ese secreto? ¿Cuál es el secreto de la oración? La palabra una y otra vez es creer. Creer, hermano, es
estar seguro, o por certidumbre, o tener por certeza una cosa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se lo saben ustedes de memoria, Hebreos 11:1. Es pues la fe. Es pues la fe. Y esta fe viene a través, hermano, de una continua o constante comunión con el Padre. Es conocer a Dios. Conocerle de una manera que va más allá de la religiosidad o de lo que tú aprendiste quizás de niño en la escuela dominical o en algún estudio o en algún método. Dios es mayor que todo esto, hermano. Yo quisiera que nosotros entráramos en lo que es el corazón de los héroes de la fe, como viene después en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Noé creyó a Dios y fue salvo, él y su familia. Y así vemos nosotros la vida de cada uno de ellos. Pero a algunos les tomó tiempo. A Noé le tomó 100 años construir una barca. Dios pudo haber hecho otra cosa. Dios pudo haber hecho un milagro y ponerlos en una burbuja a él y todos los animales y toda su familia, y no tuvo que haber hecho nada. Pero ¿sabes qué? Dios quiso que Noé tuviera fe en Dios aún antes que cayera el agua, y le llevó 100 años construir esa barca. 100 años que él tuvo que luchar con la incredulidad, que él tuvo que luchar con la adversidad, que él tuvo que luchar con la burla, que él tuvo que luchar contra su propia familia. No sé en qué punto, en qué parte es que sus hijos finalmente se dieron a la tarea de ayudarle. Pero sus hijos nacieron después de que Dios le dijo construye un arca. Y 3 de sus hijos, con sus mujeres, dice, oye, el suegro como que está medio chiflado. Ahí tiene haciendo una construcción, una barca, y no estamos cerca del agua, porque ¿sabes qué? No estaban cerca del agua, ni de un río ni de un mar. Estaban simplemente en medio de la nada. Dice, y aquí es donde está construyendo un barco. ¿Cómo lo va a llevar para allá? Dice, bueno, porque es que Dios ha dicho que esto va a subir las aguas, va a haber. Y conforme iban viendo que Noé no cambiaba de parecer, aún con las burlas y aún con las críticas. Yo no sé, no creo que en ese tiempo hubiera noticieros, pero si hubiera salido el noticiero de las 6, hubiera dicho, seguimos nosotros aquí viendo el loco construyendo el barco, y está muy atareado, ha gastado todo su dinero, ha traído madera del norte y del sur y sigue la construcción. ¿Y usted qué opina? Y le pone ahí, ¿verdad?, el micrófono a alguien. ¿Podríamos ver esto? Dice, ¿usted qué opina de Noé? Está loco. Está loco, destrampado, no sé. Que Dios va a traer lluvia, imagínense qué es eso. Y por ese tiempo no llovía. Así que dice que se levantaba un vapor de la tierra, dice, y eso regaba todo. Dice, ¿qué lluvia? No conocían. Finalmente, cuando llegó el diluvio, ellos alcanzaron salvación. ¿Y qué sucedió? Noé dijo, gracias Señor, gracias Señor. Y todos reconocieron que él tenía una confianza absoluta en Dios. Abraham salió y fue a un lugar que no conocía, de lo conocido a lo desconocido. Todos los héroes de la fe y todos nosotros hemos pasado por este tiempo en el que tenemos que creer a Dios. Y sabes que creerle a Dios, hermano, no es como creerle a una persona. Porque creer a una persona dice, muéstrame y yo te creo. Con Dios no funciona así. Con Dios las cosas son diferentes porque Dios es soberano. Y Dios dice, lo que yo digo es sí y amén.
Lo que yo hablo es verdad, es cierto, no tiene parte gris, por ejemplo, o por decirlo, no tiene algo que tú puedes decir, bueno, es que a veces Dios se equivoca, porque hasta el día de hoy yo no he visto que Dios se equivoque. Pero cuando estaba hablando Jesús con sus discípulos, y estos dos pasajes que están aquí en la pantalla, Mateo 21, 22 y Marcos 11, 24, tienen que ver con un mismo evento. Y el evento sucedió cuando estaban cerca de Jerusalén, entre Jerusalén y Betania, porque Jesús, aunque visitaba mucho Jerusalén, casi no se quedaba en Jerusalén. Se quedaba en una aldea cercana que era Betania. Recuerdan que ahí es donde estaba Lázaro y Marta y María, y ahí era donde él residía. Él le gustaba ir, porque no estaba lejos de la ciudad. No estaba lejos de Jerusalén. Entonces él no se quedaba en Jerusalén, pero se quedaba ahí. Pero iba y venía. Dice que en esa mañana se levantó y dice, tuvo hambre. Y dice en la Escritura, Jesús tuvo hambre. Y dice que pasó y vio una higuera, y la higuera no tenía fruto. Pero tenía hojas, pero no tenía fruto. Entonces la maldijo y se secó. Y sus discípulos maravillados dijeron, ¿cómo es esto? Que tiene poder, que nada más le dijo a la higuera, no darás más fruto, y se secó. Y dice que Jesús, viendo que ellos estaban sorprendidos por esto, les dijo, esto no es nada. Todo lo que pidáis creyendo, lo recibiréis. Aún si tú vas a dar, si tú le dices a esta montaña, ve y échate al mar, lo va a hacer. Si lo haces creyendo. Y la palabra es creyendo. Y no es creer porque tú repitas en ti, es que yo lo voy a ver, es que yo lo voy a ver, es que yo lo voy a ver. Hace mucho tiempo, en mi infancia, digamos, en mi infancia espiritual, cuando yo era un baby en las cosas de Dios, oímos una predicación, una persona que estaba hablando acerca de declarar las cosas que no son para nosotros. Y él contaba su experiencia de cómo él había hablado y había hecho, pero uno oye lo que quiere oír. No sé si se han fijado que uno oye lo que quiere oír. ¿Y qué es lo que yo oí? Que yo puedo declarar una cosa y va a ser mía porque yo la voy a declarar. Entonces salí y me fui a caminar y vi un auto y yo no tenía auto en ese tiempo. O el auto que tenía no era muy bonito, entonces dije, y vi un auto que era muy bonito. Yo declaro que este carro es mío. Y cada mañana pasaba, este carro es mío, lo declaro. Y así, ¿verdad? Entonces me ponía así hasta muy espiritual, levantando una mano acá y extendiendo la otra mano. Y yo declaro que este carro es mío. Nunca fue. ¿Y quién se equivocó? ¿Es que yo no oré con fe? No, es que hermano, no funciona así. Tú no puedes declarar, esta va a ser mi esposa, y yo declaro que tú eres mi esposa. ¿Verdad que no funciona? Es que yo ya declaré que tú vas a ser mi mujer. Imagínate. No, hermano, no funciona así. La fe funciona cuando tú vas y levantas al Señor tu clamor. Señor, necesito un auto. Y cuando tú llevas esto al Señor, lo depositas y el Señor te dice, ok. Y entonces abre su gran lugar, su closet, podríamos decir, o su almacén, y dice, ahora sí, ¿cuál coche quieres? ¿Qué auto deseas? Con el tiempo aprendí esto y fui delante del Señor y llegué a ese punto. Ya no declaraba yo el carro del vecino. Imagínate, pues, él tuvo su carro, deja su carro. Dios tenía un carro para mí, ¿ok? Y yo fui delante del Señor y ya un poco más crecido espiritualmente, un poco más de fe, llego a ese punto donde el Señor abre su almacén de carros. Y yo veo uno que me gusta. ¿Y sabes cuál me gustaba? Me gustaba el Porsche Carrera 911 con turbo, de color plateado, con llantas así y todo, y bien específico, porque yo había aprendido que uno tenía que ser específico. Entonces yo declaré, ese es el auto
para mí. Ese es el auto que yo quiero. Y yo empecé hasta a dibujarlo y ponerlo en todo lado porque Dios me lo mostró. No, Dios mostró su almacén. ¿Qué iba a hacer yo con un auto Porsche si no tenía ni siquiera un trabajo fijo? ¿Tú sabes lo que cuesta mantener un Porsche? Cuesta más de un salario. Es un lujo. Y esos carros son preciosos, pero viven en el taller. Viven más en el taller que en la casa. Porque siempre tienes que ajustarle, tienen muchas cosas que ajustarle, son caros. ¿Tú crees que Dios me iba a dar algo así? ¿Iba a ser bendición a mi vida? No. Hermano, con el tiempo nosotros aprendemos a que las cosas de Dios se hacen cuando Dios te las muestra. Él es el específico y dice, Señor, ya vi tu almacén, escoge tú. Muéstrame cuál es el auto que me conviene, el trabajo que me conviene, el lugar de habitación que me conviene. ¿Me explico? ¿Cuál de todo esto? Porque el Señor es amplio su almacén. ¿Qué es lo que es para mí? Y entonces, una vez que el Señor te lo muestra, entonces viene un tiempo en el que tiene que quedar sembrado. Y ahora descansa. Y ahora camina. Pero ahora ya puedes declararlo. Esto es mío, esto es mío. Mateo 21, vamos ahí a la escritura. Mateo 21, 22. Y si no me equivoco, es todo lo que dice este pasaje. Dice, todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. En el versículo 21 dice, Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, y subraya creyendo, ¿sí?, lo recibiréis. Marcos 11:24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. De nuevo, es el mismo pasaje. Dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Creer que ya lo habéis recibido, hermano, es porque es certeza. El Señor siembra esto en tu corazón y ya lo tienes. Ahora tú puedes estar tranquilo. Es como esa misma confianza que tenemos nosotros como niños cuando vamos con papi. ¿Sabes qué, papi? Necesito $5 para el almuerzo de mañana. ¿Cuántas veces se lo vas a decir? ¿O cuántas veces nosotros que tenemos los hijos? ¿Cuántas veces te dice el niño o la niña, necesito el dinero para el lonche de mañana? ¿Cuántas veces te lo dicen? Una, y se van a jugar, ¿no es cierto? Necesito esto, es como si fuera la conversación más tranquila, ¿no? El otro día llegó una de mis hijas y dice, necesito $50 para el anuario de la escuela. Y ya, es todo lo que dijo. Dice, oye, no estás hablando de cualquier cosita, estás hablando de $50. Para un libro que se va a quedar guardado allí en el librero, que no lo va a abrir más que una vez, si acaso, y no más. Pero, wow, cuidado que no lo compres. Porque entonces vas a oír la cantaleta de todo, es que no me quieres, es que no me da. Ok, paz en el hogar, cuesta $50, no importa. Creo que ustedes se identifican conmigo, ¿verdad? Esto sucede y esto son cosas así. Pero ¿qué es? ¿Te lo tiene que volver a decir? No te lo tiene que volver a decir. Es lo mismo que tenemos nosotros que llegar con el Señor. Señor, es que necesito esto, y se lo pone delante del Señor. Y después de 10 minutos vuelve a decir, es que Señor, realmente necesito esto. Bueno, ya tranquilo, yo te lo doy, descansa. Despiertas en la mañana, Señor, todavía no. ¿Dónde está? Al mediodía, gracias Señor, te doy por estos alimentos que voy a tomar. Y recuérdate la petición que yo tengo delante de ti.
Ese es el punto que nosotros todavía no aprendemos como los niños. Y él dice entonces la Escritura, aprender de los niños, sé como los niños. Y entonces obtendrá las cosas grandes del reino de los cielos. El otro pasaje está en Juan capítulo 15. Dice, si permanecen en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pidáis todo lo que queráis en mi nombre y será concedido. Un poquito parafraseado, si quieren ir al pasaje, vayan ahí al pasaje de Juan capítulo 15, versículo 7. Lo que está hablando el Señor es, si permanecen en mí. Ahora fíjense bien lo que está diciendo Jesús. No cambia, es lo mismo. Si creer tiene que ver con permanecer, con confiar, con conocer. Confiar y conocer van uno con uno. Tú tienes que conocer a Dios, no más como un hombre, pero tú tienes que conocer a Dios. Lo tienes que conocer como Padre. Si tú puedes conocer a Dios como Padre y saber que es Dios, vas a tener la victoria. Dice en la Escritura, Señor, enséñanos a orar. Dice, cuando oréis, no oréis como los gente del mundo que piensa que su mucha repetición de palabras, por eso van a ser oídos. Dice, no va a ser así. Dice, pero cuando oréis, oréis de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, identificando a Dios como un Padre. Pero ¿sabes qué? Muchas veces el error que tenemos nosotros es que lo hacemos hombre. No, hermanos. Padre, Dios o Dios Padre. Dios es Dios. No cambiemos su divinidad, hermano, porque hay una familiaridad ahora como un padre. No. Es Dios y sigue siendo Dios. De tal manera que cuando Dios dice una cosa, no es hombre para que cambie de opinión. No es alguien que a ver si puede. Es que cuando Él dice vamos, es un hecho. Cuando Él dice va a ser es porque no hay duda que va a suceder. Miren, ¿recuerdan el tiempo en el que José estuvo delante de Faraón? Que Faraón tuvo un sueño. ¿Recuerdan el sueño que tuvo Faraón? De las 7 vacas y después otras 7 vacas. Que las 7 primeras eran gordas y eran muy buenas y después vinieron unas vacas caníbales, ¿verdad? Y se comieron las primeras. Dice, feas de aspecto horrible. Nunca he visto una vaca más fea, dice el Faraón. Horrible de aspecto. Y cuando se comió a la otra vaca, dice, no cambió nada, ni se engordó ni nada. Siguió igual de fea y flaca. Y después sucedió lo mismo con unas espigas. Dice, unas espigas preciosas y hermosas. Y después vinieron otras horribles y así. Dice, maltratadas por el sol y se comieron, también eran espigas caníbales, ¿verdad? Y se comieron, dice, a las primeras, dice, y su aspecto no cambió. Dice, no entiendo este sueño. Dice, mira, este sueño es el mismo. Y cuando Dios está diciéndote el mismo sueño 2 veces, es porque es ciertamente lo que va a acontecer y va a acontecer pronto. Y ustedes conocen toda la historia y no vamos a ir a la historia de José, está precioso, lo pueden ir ahí a ver al final del libro de Génesis. El asunto está en que Dios cuando dice una cosa se cumple. Pasaron los 7 años de provisión y se llenó toda la tierra, todos estaban haciendo fiestas, pero cuando empezó a venir el hambre, es cuando Jacob mandó a sus hijos a Egipto, vayan que allá hay alimento. Y los sueños de José, por eso le dicen el soñador, ¿verdad? José el soñador. Dice que sus sueños primeros eran dice, yo veía unas espigas, 11 espigas que se postraban delante de mí. 11 espigas doblándose. Y después dice, vi el sol, la luna y las estrellas alrededor y todas postradas a mí. Y dice, oye, qué vanidad. Pero ¿qué hicieron los hijos, los hermanos cuando llegaron a Egipto? Se postraron, porque era un señor. No sabían que era José, pero se postraron.
rostro en tierra, igual que el sueño. Dios cuando habla las cosas, es Dios. Y Dios cuando te dice una cosa es porque es. Dice en la Escritura, aunque tardare, créela porque viene de la boca de Dios. ¿Qué sucede entonces ahora en esta parte? Y si tú vas a 2 Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, hablándonos a nosotros, ¿sabes que nunca pongas que la Escritura está dirigida a tal o cual? Siempre piensa que la Escritura está dirigida a ti, porque es así. Entonces, 2 Corintios capítulo 5, y vamos a ver el versículo 16 y 17. Dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Esto lo decía porque algunos conocieron a Jesús en carne. Dice, pero ahora ya no le conocemos así. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Hermano, esas son las cosas que eran antes. A Jesús lo conocían como Jesús, un hombre que comía, que tenía hambre, que necesitaba dormir, un hombre que era como cualquier otro hombre, claro, investido del poder de lo alto. Dice, pero ahora Jesús ha resucitado y no resucitó hombre. Entendamos que Él es Dios. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que queráis pedirlo, eso será concedido. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿Y quién está con nosotros día a día? Es Dios, no un hombre, es Dios. Y esto es algo que nos lleva ahora a nosotros a completar esta gráfica y poner la necesidad nos lleva a súplica, la súplica nos lleva a confianza y la confianza nos lleva a dar gracias a Dios. La acción de gracias, lo que está entre súplica y acción de gracias es la confianza. Podemos haber puesto el título de confianza, sí, pero yo quería que nosotros pudiéramos escudriñar la Escritura y entender lo que está puesto, que no se habla, que está entre los pasajes para que nosotros entendamos que David tuvo que entrar en un tiempo donde se afirmó su confianza después de la súplica. En el versículo 2, no vamos a regresar ahí, pero en el versículo 2 de este salmo dice que levantaba sus manos, dice, levanto mis manos hacia el lugar santísimo en el santuario. Es costumbre hasta el día de hoy que cuando los judíos oran, ellos identifican hacia dónde está Israel. Y hacia ese lugar oran. Nosotros sabemos que si estamos aquí en América, Israel está al este. Entonces ellos no oran hacia el norte o al sur o al oeste. Cuando ellos se postran a orar, ellos dirigen su rostro o se postran hacia el este. Y ahí es donde ellos dirigen la oración, al lugar donde dice Dios, aquí estaré. ¿Por qué? Hermano, porque es una parte, eso fue parte de la oración de Salomón. Dice, si alguna vez tu pueblo fallare o si alguna vez hay un problema, y ellos vienen y dirigen su voz y su vista hacia el santuario, hacia este lugar que tú has llamado, tu habitación, oirá su súplica y le será concedido. Y es hermosa la oración de Salomón. Y esa es la razón. Ahora nosotros no tenemos que orar específicamente al este o al oeste o al norte. Oramos al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos el lugar santísimo. En nosotros habita el Señor. Por tanto dice, no tenemos que ir a un lugar o a otro lugar, sino simplemente estar seguros que el Señor está con nosotros, en nosotros, y poder nosotros orar y saber que de esa misma certeza que Dios oía cuando se dirigía la súplica hacia el lugar santísimo en el santuario, hoy en día el Señor escucha tu oración porque el Señor habita en tu corazón. Amén. Ahora podemos regresar nosotros y descubrir en el final del Salmo,
en el Salmo 28, podemos nosotros ahora descubrir esta parte de alabanza al Señor y ver qué es lo que Dios está diciendo a través de David. Vamos a comenzar en el ser. Bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. Ya cuando David está hablando esto, hermano, es porque él ya ha recibido, ya está en la certeza. Si sucedió o no sucedió, ya no es asunto, es que ya su convicción, su fe ha sido puesta en la roca. Jehová, tú eres mi roca, Dios mío, tú eres mi baluarte, tú eres el lugar seguro donde yo puedo estar firme. Versículo 7, el Señor es mi fuerza, mi escudo, en Él confía mi corazón. Soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. El Señor es mi fuerza, y ahí encontramos nosotros palabras de ánimo. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi escudo, que es protección. En Él confía mi corazón, el socorro. ¿Qué más encontramos? Mi corazón se regocija y le daré gracias con cántico. Hermano, yo no sé, quizás tú eres de las personas que expresa a Dios su agradecimiento con cántico. Hay otras personas que lo expresan de otra manera, pero yo me he dado cuenta que lo más hermoso cuando Dios está contigo o responde, hay una expresión de cántico. Algunos como yo que no sabemos cantar, puedes tararear, ¿verdad? O puedes llevar el cántico en tu corazón, pero hay cántico, hay gracia. Y si no hay más nada, hermano, solamente santo, santo, santo. Hosana sea el Señor. Levantamos nuestro... ya si no sabes ningún otro canto, canta aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es real en nuestra vida. Dios quiere dejarte saber que Él está presente. Que hay problemas, no puedes evitar que haya problemas. Y de hecho muchas veces es Dios mismo quien te lleva a los problemas. ¿Y sabes por qué? Porque quiere dejarte saber quién es Él en tu vida. Quiere dejarte saber quién eres tú para Él. Que eres importante, que eres especial, que eres único. No eres un granito más en el desierto, hermano. Eres una persona especial. Y Dios conoce tu nombre y Dios conoce todas tus cosas. Bueno, ¿quieres algo más tremendo? Dios conoce cuántas células hay en tu cuerpo. Dios conoce las cosas que aún están en deseo y no se han expresado en tu corazón. Por eso decía David, escudriña mi corazón. Entre lo que es la súplica y la acción de gracias tiene que entrar la confianza. Dios quiere que tú confíes en el Señor para que entonces todas las cosas sean dadas a ti. Dios quiere darte todo, Dios está en eso. Pero ¿qué sucede si el niño viene y le dice, es que yo no sé si mi papá me lo va a dar o no me lo va a dar? Entonces sigue diciendo, papi, ¿te acordaste? Papi, ¿sabes? Papi, el dinero del lonche, y ya estás bien dormido y llega en la noche, hey, papi, el dinero del lonche, ¿estás seguro? Sí, ya me lo diste. Pero Dios no es hombre. Y podemos estar seguros que una vez que pidamos. Ahora, si tú tienes duda, porque no es que Dios no oiga, es que quizás tú no sabes que Dios oye. Entonces tú tienes el problema, ¿verdad? Entonces regresas al Señor. Señor, lo estoy diciendo no porque tú no oigas, sino porque mis oídos están sordos. Y yo necesito oír que tú respondes. Dame la certeza, dame la seguridad. Pedro no dudó porque que Jesús pudiera caminar en las aguas. ¿Qué es lo que pidió? Si eres tú, manda que yo camine que tú camines sobre las aguas, yo no creo que haya ningún problema. Pero si tú no eres un fantasma, manda que yo camine sobre las aguas. Eso sí va a ser algo tremendo. Y dice, pues baja. Y bajó de la barca y empezó a caminar y ¡wow!
Dice, pero entonces las olas, la tempestad empezaron a hacerse muy, muy, muy dura. Y entonces, ¿qué dijo? Dice, Señor, sálvame, que me hundo. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Entonces, vamos a ponernos en pie, vamos a concluir este tiempo de meditación, este tiempo de la palabra, sabiendo que Dios es Padre, pero Dios sigue siendo Dios. Y Él no se equivoca. Y Él tiene ya las cosas para ti. Y lo único que resta entre tu súplica y su respuesta es que tú creas que Él lo va a hacer. Amén. Así que mientras oramos, yo quiero que tú pienses o medites en el Señor las cosas que tú tienes en petición y deja que el Señor te afirme y te deje saber que Él es Dios. Amén. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te reconocemos como Señor, como Rey, como Padre. Y sigue siendo Dios. Dios Todopoderoso. Dios que ha hecho las cosas grandes y pequeñas, lo visible y lo invisible. Y quien tú eres, aquel que conoce todas las cosas que yo necesito como buen Padre. Lo que yo necesito ahora, Señor, es creer, tener esa absoluta confianza en que tú conoces esto, conoces mi necesidad y conoces lo que conviene que yo reciba. No oiga, Señor, la voz de mi capricho, sino la voz de mi necesidad. Espíritu Santo, escudriña, Señor, lo que está dentro de mí y enséñame a pedir como conviene. Ahora queremos nosotros confesar que creemos en ti, Señor. Queremos permanecer en ti. Y esas palabras que tú has dicho permanezcan en nosotros para que todo, Señor, sea concedido conforme a tu voluntad. Hoy, Señor, nosotros declaramos que entre la súplica y la acción de gracias está mi confianza en ti. Yo confío en ti, Señor. Una vez más, yo confío en ti, Señor. Espíritu Santo, sella la palabra y llévala, Señor, para vida eterna y provecho a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.